Hola, hola chicos, buenos días. Lo prometido es deuda, nos vamos a poner al corriente con los trabajos que estuvieron haciendo la semana pasada. Como decían las instrucciones, ya debes de tener ahí tu libro cuando estés poniendo este video para que vayas contestando o primero revisando lo de la semana pasada y después lo que puedas contestar, ¿no? Nos vamos a poner en la página 68. No, página 69, que es lo que corresponde a la primera actividad de la semana pasada para que veas si está bien lo que pusiste, ¿no? En la parte primera donde dice inicio, dice que completes el esquema con una definición del concepto. Pues revolución, por ahí debe decir algo así, que es un cambio generalmente es violento, en el que se revela una parte de la población, casi siempre es contra el sistema, ¿no? Cuando hablamos de revoluciones, gente que está fuera del gobierno, que quiere cambiar al gobierno y lo hace de una manera violenta porque no hay democracia, ¿no? Hay una falla o simplemente no existe. Entonces, revolución tiene que ver con un cambio violento hacia la estructura del poder que esté vigente. En el constitucionalismo, pues es la misma palabra lo dice, es tener una constitución donde se establezcan las garantías, los derechos y las limitantes que tienen los gobernantes para actuar también, ¿no? En una constitución, cuando hay un país que tiene una constitución, quiere decir que el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana, que como lo hacían por ejemplo los reyes absolutistas, ¿no? En la constitución tienes en teoría que apegarte a lo que dice el documento, ¿sí? En los partidos políticos pues es tener una diversidad de posibilidades y poder decidir cuál es la que se apega más a tus ideales, a tus valores o la que más te conviene, ¿no? Los partidos políticos ofrecen una alternativa porque si no hay partidos políticos entonces no hay democracia porque no hay opciones, ¿no? Se vuelve como el porfiriato, que hay democracia pero en realidad siempre tenían que votar por el mismo, entonces es como un juego, una democracia ficticia, ¿no? En la apertura económica se refiere a cuando permite el Estado, por ejemplo, la inversión extranjera, todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el neoliberalismo, la globalización, es decir, abrir tus mercados hacia otros países, ¿no? Y eso a lo mejor no suena como, pues es lógico que todos los países lo hacen, pero no siempre lo hicieron. A diferencia de eso, hay países que, por ejemplo, son muy celosos de sus empresas y quizás, por ejemplo, no dejen entrar a una empresa estadounidense. Supongamos que Japón hace carros muy buenos, ¿no? Ellos lo saben que son de los mejores carros y no deja entrar a la Ford a Japón, porque la Ford sería una competencia que ellos consideran que no es realmente, no está a su altura. Es un ejemplo, no crean que sí está pasando ahorita. Y no dejan entrar a la Ford, que es de Estados Unidos, ¿no? Digamos, es un ejemplo, ahí no hay apertura económica, ¿no? Aunque la empresa Ford llevaría dinero a Japón, de todas maneras el Estado dice no, para que los japoneses tengan que comprar carros hechos en Japón. A eso se le llama proteccionismo, ¿ok? Eso lo vamos a ver después. Donde dice desestatización, eso quiere decir, en realidad está muy fácil, el concepto está medio rimbombante, pero solamente quiere decir que las empresas sean privadas, porque antes, a ustedes ya no les tocó, pero antes habían muchas empresas que manejaba el gobierno, por ejemplo, en nuestro caso el gobierno de México, o sea, Telmex, que es la compañía de teléfonos, acá en Baja California se llama Telno. Telmex era del gobierno y después la compra Carlos Slim. Y habían muchas empresas que manejaba el gobierno. Y la desestatización tiene que ver con que ya no sean del Estado, que se vuelvan propiedad privada, ¿no? Que fue lo que pasó. Esa desestatización está muy relacionada con el neoliberalismo, porque justamente el neoliberalismo propone la libertad de las empresas y de los empresarios, ¿sí? Siempre van a ir ahí pegadas.
En el desarrollo dice que ordenes cronológicamente los procesos escribiendo en dónde van. Obviamente el primero de 1910 es la Revolución Mexicana, ¿no? Se va primero. Después de la Revolución Mexicana, pues es el estado post-revolucionario. Post quiere decir después de, así que es estado post-revolucionario. Después del estado post-revolucionario viene en los 50 algo que se llamó desarrollo estabilizador, que luego lo vamos a ver, que es un periodo muy cortito en el que a México le va muy bien económicamente gracias a la Segunda Guerra Mundial, pero que el gusto nos dura muy poquito también, ¿no? Después viene una caída estrepitosa y volvemos a la normalidad del México pobre siempre. Entonces, del 52 al 70, digamos que nos fue muy bien, pero después ya no. Después del desarrollo estabilizador en los 80, 90, está el neoliberalismo, que es esta apertura que dijimos, ¿no? La privatización y la apertura económica, es decir, vender las empresas que eran del Estado hacia la propiedad privada. Y al final está el pluralismo democrático, porque es cuando otros partidos empiezan a tomar más protagonismo, porque aunque ya existía, por ejemplo, el PAN en los 50, de todas maneras no votaban muchos por él o nunca ganaban. Misteriosamente nadie ganaba más que el PRI, hasta que en el 2000 por primera vez la presidencia la gana el PAN con Vicente Fox, ¿no? Y luego, bueno, ahora está Morena y así. Los partidos políticos adquirieron más protagonismo y el PRI pues va cediendo espacios tanto en la Cámara como en la presidencia, ¿no? Nos vamos a la página que sigue, página 70, y ahí te pide que escribas si es falso o verdadero las oraciones. Y bueno, la primera dice: durante las décadas del gobierno postrevolucionario hubo diversidad de partidos y una contienda democrática limpia. Pues no, porque acabamos de decir que eso pasó hasta el año 2000, ¿no? Sí se van creando partidos, pero no hay democracia, porque el PRI duró ganando 72, 73 años seguidos. Entonces eso no es democracia a todas luces, ¿no? Eso es falso. El desarrollo estabilizador originó en México prosperidad, industrialización y competitividad y bla, bla, bla. Pues no, tampoco. O sea, nos fue bien, pero tanto así como para ubicarnos en un plano mundial de competitividad, no. Fue una bonanza, el Estado tuvo ingresos, pero tampoco fue para ponernos como potencia mundial, ¿no? Y luego la explosión demográfica, eso sí es verdadero, sí hay explosión demográfica, empiezan a nacer más personas, pero sobre todo, que no es lo mismo, a no morirse, ¿no? Porque antes nacían muchas personas, pero se morían o al nacer o en los pocos años de vida. Había una esperanza de vida muy baja, pero conforme la medicina avanza y surgen unas vacunas por ahí en los 50, entonces se empieza a dispararse el número de población. La explosión demográfica es verdad, crece la población urbana, es decir, con la industrialización incipiente que empieza a haber en el país, los campesinos quedan abandonados y tienen que irse a vivir a las ciudades para trabajar en las fábricas. Y bueno, que fueron procesos sociales del siglo XX, totalmente, ¿no? Eso es verdadero. El modelo económico neoliberal ha generado prosperidad económica para todos los mexicanos, bla, bla. Pues no, definitivamente no. El neoliberalismo ha beneficiado a las grandes empresas, a los que son muy ricos, pero no a toda la población, ¿no? Eso es falso. Y la de abajo, los movimientos sociales como el del 68, nosotros no lo hemos visto, pero más o menos por cultura general sabes qué pasó. Contribuyeron a crear conciencia ciudadana y valorar la participación, bla, bla. Eso quisiéramos, ¿no? Y en su momento quizás pasó, pero ya a estas alturas eso ya quedó atrás, ya se olvidó, muchos ni saben qué pasó ese día, así que para mí eso sería falso. Ojalá que sí tuviéramos conciencia política, pero en México eso es de lo que más carecemos. Luego dice que relaciones las columnas de acuerdo al ámbito que corresponden. En el ámbito político
pues obviamente el que se llamaba IFE, que ahora se llama INE, el Instituto Federal Electoral. La política son las elecciones, la democracia, quién es presidente, quién es senador, quién es diputado, esos van juntos, ¿no? En el económico, pues el ingreso más grande de México viene de los petróleos, va con petróleos mexicanos. El social, el mismo nombre lo dice, Instituto Mexicano de Seguro Social. Esa palabrita de social es porque es como los remanentes de socialismo que tenemos en México, que nunca hemos sido un país socialista, pero tenemos algunas cositas como el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es una empresa que maneja el gobierno, no es lo que te decía hace rato. Si nos fuéramos con la desestatización, el Instituto Mexicano de Seguro Social dejaría de ser del Estado y entonces se volvería una empresa privada. Eso no ha sucedido todavía, entonces eso es una institución social, ¿no? Que está dedicada a la población y que la maneja el Estado. Y en cultural, pues es la Secretaría de Educación Pública. Desde luego la cultura tiene que ver con la educación y esa es la secretaría más importante en ese ámbito, ¿no? Y ahí estaba la primera clase que hiciste de las 69 a las 70. Y luego viene, te vayas a las 71, déjame mover aquí, secuencia 10 y 71. No me la quiere abrir. Voy a brincar la 72 para no estar esperando. En la 72, bríncate a la 72. Es que tiene, a lo mejor dije mal la página de atrás, porque tiene, yo tengo los libros digitales y resulta que dice que es una página y es otra en el libro, ¿no? A ver. Según yo, estamos en la 72, lo que voy a decir. Y ahí te pide que pongas los objetivos. Hay un cuadro con los ejércitos de la revolución y te pide que pongas el principal representante, el motivo de lucha y los logros, ¿no? Rápidamente, nada más para identificarlos, el maderista, obviamente el principal representante pues es Francisco I. Madero, y los objetivos de lucha era la participación política, la democracia. ¿Por qué? Porque Francisco I. Madero no es ningún campesino, ya hemos dicho que él era rico, él era un burgués, hacendado, una posición privilegiada. Sin embargo, no podía participar de la política porque no tenía nexos directos con Porfirio Díaz, es de otra generación Francisco I. Madero. Así es que imagínate que eres rico en tu pueblo, pero no puedes tener ningún cargo político, ¿no? Que en ese tiempo era, si ahorita es codiciado, en ese tiempo era muchísimo más todavía. Así que los objetivos de Madero tenían más que ver con el lado político más que social, ¿no? Político, es decir, que tengamos acceso a votar y a ser votados también. En los zapatistas, pues es Emiliano Zapata, y ellos sí son rurales, ellos sí son campesinos de allá del sur, y la lucha de ellos era en contra de gente muy cercana a Madero, o sea, de los hacendados. Ellos decían, los hacendados se quedaron con nuestras tierras porque Porfirio Díaz las vendió y ellos las compraron siendo nuestras porque no teníamos cómo comprobar que eran nuestras, porque no teníamos dinero, etcétera. Se vendieron a los hacendados y nos hemos quedado sin tierra para trabajar y pues somos campesinos, o sea, un campesino sin tierra, pues ¿qué va a hacer? Así que los zapatistas pedían que se les devolvieran las tierras que les habían quitado. Cuando Madero llega a ser presidente y no les devuelve rápido esas tierras, es cuando Zapata dice, yo no apoyo más a Madero, y se voltea, ¿no? Villa, el ejército villista, también ahí está más mezcladito. Los villistas tienen campesinos, pero también tienen a muchos obreros porque están acá en el norte, donde hay más fábricas. Entonces, para Villa era un bandolero ahí, raterillo y cosas así.
pero era un experto en el ejército, en mover el ejército, ¿no? Entonces él se organiza ante la injusticia social de las condiciones que había para campesinos y obreros. Acuérdate que las huelgas del porfiriato, que los mataban y todo eso, entonces ellos se organizan para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? Eso es más o menos como el objetivo de los villistas. Y los constitucionalistas con Carranza, pues esos eran crear una nueva constitución que garantizara la democracia. Y aunque ese parece un objetivo, pues bueno, loable, ya sabemos que hay un cochinero ahí de que te mato y yo quiero ser presidente y mejor yo y que yo quiero y que no me quiero ir y que no sé qué. Y eso hizo que se desmeritara el valor que tenía el luchar por una nueva constitución, ¿no? Como que ahí ensució el objetivo porque después el maximato y bueno, pasan un montón de cosas que ya se desvía del objetivo de crear una nueva constitución para irse más a conservar el poder. O sea, voy a luchar más por conservarme en el poder, a enfocarme en una constitución legítima que sirviera, ¿no? Y luego, bueno, esa es la 72, por ahí me voy a brincar una. Te vas a la 73 y ahí hay una lectura que dice que realices la primera es el plan de San Luis, que es cuando Madero se levanta en contra de Porfirio Díaz. La segunda es el plan de Ayala, que es cuando Zapata dice yo no voy a seguir más a este tipo. Y la tercera, ¿dónde está? El plan de Guadalupe es cuando se rechaza, Venustiano Carranza rechaza la presidencia de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta había matado a Francisco I. Madero para ponerse el de presidente y Carranza le dice no, tú tampoco, ¿no? Y entonces le hace lo mismo prácticamente. Esas son la idea de los tres párrafos, ¿no? De las tres lecturas. Y luego dice, relaciona las columnas para ordenar cronológicamente los hechos. Bueno, lo primero que por ahí veo es el inicio de la Revolución Mexicana, desde luego. Explota la Revolución Mexicana ahí. Y de las cosas que están ahí, lo que seguiría sería la decena trágica, que es cuando le dan crán a Madero. No, perdón, a ver. Primero sería el plan de Ayala, que es cuando Zapata le dice a Madero que la corten, que ya no son amiguis. Y después entonces la decena trágica, cuando mandan ahí, hacen su berrinche Victoriano Huerta y traiciona terriblemente a Madero, ¿no? Después, si no, a ver, estoy ahí echándole ojo, a ver si no me equivoco. Después de la escena trágica tendría que ser el plan de Guadalupe, porque es cuando entonces, después de la escena trágica, Francisco Madero muere, Victoriano Huerta toma el poder y Carranza le dice no, tú tampoco. Entonces debe ser ese. Luego me imagino que debe ser la convención de Aguascalientes. Estoy entre la invasión y la convención. En la convención de Aguascalientes es cuando se juntan todos los ejércitos y según se ponen de acuerdo de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, es esa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y los constitucionalistas los traicionan porque dicen dejemos todas las armas, y nombraron a un presidente interino y todos según nos vamos a tranquilizar, nadie va a hacer nada. Y cuando todos estaban así como en stand-by, los constitucionalistas atacan. O sea, eso es otra traición de la revolución y entonces ganan los constitucionalistas, ¿no? Luego debe ser cuando Villa se va, su famosa invasión a Columbus, y es buscado en Estados Unidos y después ya lo asesinan. Y pues el que queda es la promulgación de la Constitución en México, que es después que ganaron los constitucionalistas después de la convención de Aguascalientes, ¿ok? A ver si no me falló alguno por ahí. 75. Y ahora sí entramos a los de esta semana. Página 75. Y ahí te pide que digas sí, no y que expliques. No, acuérdate que la respuesta es sí o no, pues no las tomo en cuenta nada más así. Es obvio
que hay que explicar, hay que argumentar por qué sí, por qué no. Hay un párrafo que vas a leer y después vas a poner sí, no, por qué, bla, bla, bla. En el primero dice: estamos de acuerdo con la manera en que los grupos que triunfaron al final de la Revolución Mexicana califican al porfirismo y por qué. En el párrafo de arriba se critica al porfirismo y se le compara con la Edad Oscura y bla, bla, bla. Pues porque obviamente son los que lo derrocaron, ¿no? Entonces no van a hablar bien de algo que ellos quitaron, porque pues, entonces no tendría sentido. Para ellos, pues Porfirio Díaz es el diablo y todo el porfiriato es horrible y fue un abuso de poder y bla, bla, bla. Y no pueden ver cuáles fueron las ventajas del porfiriato porque ellos lo están viviendo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que estamos hartos de ver a Porfirio Díaz en el poder. Entonces para ellos es el diablo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo si no? ¿Por qué? Pues tú vas a saber si sí o si no. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, yo no estoy de acuerdo porque si bien Porfirio Díaz tiene muchas cosas que criticarle y desventajas, no quiere decir que no tenga ventajas también, que no haya hecho cosas buenas por México, simplemente hacer que dejaran de pelearse, ¿no? Que esa es una de las más importantes. 70 años llevaban agarrados del chongo los mexicanos hasta que llega Díaz y les dice: a ver, se me ponen en paz ahora sí todos, ¿no? Ya estuvo. Y acuérdate que siempre que hay bullies llega un bully más grande y se los pone quietos. Ese es Porfirio Díaz. A ver, iglesia, te pones en paz y a ver, ustedes me ponen en paz y aquí el que mando soy yo. ¿Es un abuso de poder? Sí. ¿Pero los puse en paz? Sí. Así que, ¿cuál es la que va a pesar más? Pues ustedes dirán cuál les gustó. Yo creo que sí tiene muchas ventajas el porfiriato, muchas cosas rescatables. No es una presidencia admirable y reconocible y bla, 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 porque pues también se echó un montón de gente. Acuérdate, el lema: mátalos en caliente, matar a los huelguistas, a los obreros, todo el que no estuviera a gusto, órale, cuello. Eso pues tampoco, ¿no? Pero fue la manera en la que en ese tiempo logró estabilizar al país, o sea, se pagó un precio bastante alto. Estamos de acuerdo con la manera en que los grupos que triunfaron al final de la Revolución Mexicana califican a este proceso. ¿Por qué? Pues casi me sonó igual que la de antes, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Pues porque lo están criticando porque es su enemigo. Fue su enemigo directo el que derrocaron. Pues claro que no van a decir que era el mejor gobierno de México. La otra dice: desde nuestro punto de vista, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos del 17 es importante. ¿Por qué? Bueno, tiene los artículos de la educación, el artículo 3, que es el que nos da educación laica, obligatoria y gratuita. El 123, que es el que regula las condiciones de trabajo. Y el otro, ahorita se me fue, ¿cuál? 24, 27, el de la propiedad, que son de los más importantes, ¿no? Que tiene la Constitución del 17, pero esa es la que nos rige, aunque ya muy cortada y pegada por todos lados, pero esa es la que tenemos, ¿no? Esta es la página 75. Vámonos a la 76. Y ahí dice: hacer eso te tardarías mucho porque es muy complicado buscar lo que te pide. Que cuando es la primera vez que estos puntos se pusieron o sea, tendrías que leer la Constitución y leer las anteriores para saber. Vamos a poner nada más algunos. Dice que de los siguientes elementos encierra en círculos que fueron incluidos por primera vez. Vamos a poner los más representativos. Por ejemplo, la República Federal no, porque ya habíamos sido federalistas antes, ¿no? Entonces ahí no es la primera vez que se pone. En el dominio de la nación sobre sus recursos naturales y su subsuelo, si bien en la de 1917 sí se afianza ese artículo, porque habían por ahí algunas propiedades que quedaban como en cabos sueltos y que no se sabía, sobre todo las islas, de quién eran y cosas así. Entonces en la del 17 se empieza a formalizar la propiedad en México, ¿no? Pero no la vamos a poner porque no es no me quiero enfocar ahí.
La del reglamento de jornada laboral es así. Esa sí la circulamos porque en el artículo 123, si no me equivoco, está el derecho de las 8 horas que van a tener los trabajadores, porque antes trabajaban 12 horas, 15 horas al día, 18 horas en las fábricas, y ahí es cuando ya se establece una jornada laboral de 8 horas, ¿no? En el 123. La separación de la iglesia y del Estado no es nada nuevo porque ya lo venía manejando don Benito. Por ahí lo concilió un poco Porfirio Díaz, los puso en paz, se volvió a mezclar, no mezclar, pero los puso a negociar, ¿no? Pero la vamos a subrayar porque aquí sí se van hasta los extremos, ¿no? Ahí sí queda ya no más iglesia y Estado, y es lo que hasta ahorita tenemos. Entonces, circulamos. Derecho a asociación y huelga también lo vamos a circular. En el artículo 123 está que se pueden organizar los trabajadores en estos los sindicatos, y tienen derecho a hacer huelgas para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? La educación primaria gratuita, laica y obligatoria también lo circulamos porque ahí queda establecida así. Debe de ser, y ahí eso no se ha cumplido, porque según la Constitución todos tenemos derecho, pero no hay escuelas suficientes. Entonces por eso hay tantos colegios, porque no, la demanda es más que la oferta. O sea, muchos niños se quedan sin ir a la escuela porque no hay cupo en las escuelas, ¿no? Entonces para eso surge la propiedad privada, la iniciativa privada. Sin embargo, en la Constitución supuestamente está garantizado. Es gratuita porque las escuelas no pagas una mensualidad, aunque sí te piden que las cooperaciones y que las cuotas de no sé qué, pero en realidad no se compara con lo que ustedes, por ejemplo, pagan cada mes en el colegio, ¿no? Es laica, perdón, es laica porque no se habla de religión. Ojo ahí, porque estos que luego saltan muchas preguntas con esto. Las escuelas son laicas porque no siguen una religión que se imparta dentro de la escuela, ¿no? En las escuelas públicas está totalmente prohibida cualquier manifestación religiosa. Muchos me preguntan si el colegio es que dicen, entonces aquí no somos laicos en el imán, pero sí es una escuela laica porque no tienes clases de, por ejemplo, de catequismo o de hoy vamos a estudiar el libro del Génesis o cosas así. No tienes esas materias, ¿no? Entonces sí es una escuela laica, aunque es un colegio que ofrece, que como parte de su oferta es un colegio con valores, pues valores, ¿no? Dejémoslo así, que no es lo mismo que ser una escuela religiosa, porque sí están permitidas las escuelas religiosas, pero son privadas. Nunca puede ser pública, ¿no? Deben de ser privadas. Y entonces ahí sí se te dice, aquí tienes clases de la Biblia o de este libro religioso, de una hora de oración y cosas así. Esos sí son, y sí son legales, pero son nada más de la oferta privada, porque ya el papá decide si quiere que su hijo reciba esa educación o no. Pero en las escuelas públicas no, definitivamente no. Y luego dice, no reelección en cargos como presidente de la República. Pues la no reelección ya estaba, pero ya ves que luego Díaz la quitó, entonces la volvemos a marcar porque otra vez se dice no pueden regresar, ¿ok? Los derechos individuales también los circulamos porque ahí quedan en un libro de la Constitución todo lo que tiene que ver con los derechos individuales. Y la reconstrucción de tierras a campesinos también pues casi todas, ¿no? También lo circulamos porque apenas ahí se empieza a tratar de que al menos en teoría la tierra regrese a las manos de los campesinos, pero sabemos que no se va a llevar a cabo hasta Lázaro Cárdenas, ¿no? Todavía le va a faltar. Y en un intento por hacerlo.
Esos son los que vas a subrayar. Y luego viene un texto que vas a leer de Diego Valdés, 1917, 2017, bla, bla, bla. Nos vamos a la página 77, sigue el texto ahí. Este lo vas a leer y vas a separar lo que tiene que ver con la influencia que tuvo la Constitución en 1917, que es cuando es el boom, porque apenas surge y la gente tiene que adaptarse a las nuevas disposiciones legales, ¿no? Y hay un pleito, como siempre que se quiere poner algo nuevo, pues hay un pleito ahí. Y luego lo que tiene que ver del 17 al 30, que es como el periodo de ajustes. Y después el presente, que es la que tenemos ahora, pero que ya está muy parchada la Constitución porque hay muchas reformas, ¿no? Eso tú lo vas a leer y lo vas a poner en esos 3 cuadros de ahí. Y luego te vas a la 78, ¿sí? Voy a cambiar de secuencia. Nos vamos a la 11. Secuencia 11. Me está comiendo página. No sé si se oye aquí los ronquidos del Pepito. 1077. No sé por qué me está comiendo páginas aquí. A ver, 11 otra vez. Queremos la página 70 y qué. Ahí está, ahora sí. 78. Página 78 y que escribas la definición de los conceptos. Pues ese diccionario ya sería muy necio que te los tuviera que decir yo. El Estado, tienes el gobierno, es como otra forma de decir, es la, ¿cómo le dicen? No fue el nombre. Pero el Estado es este organismo que gobierna toda la federación, ¿no? Que el gobierno, digamos que es, el Estado sería como la mente de todo y el gobierno sería el cuerpo, cómo se distribuye la administración en los diferentes territorios. El partido político pues es una opción, se supone que entre varias debería de ser, de cómo manejar los hilos del gobierno. Por presidencialismo, o sea, sí me interesa decirte, el presidencialismo es cuando la figura del presidente tiene muchísimo peso y que casi si el presidente dice se hace, o se espera, por parte de la población se espera que el presidente tenga todas las respuestas y nos arregle la vida. Eso es muy mexicano, ¿no? Velo ahora. Si el COVID está avanzando y no se para todo esto, es culpa de Obrador. Aunque yo vea a todos los Shreks ahí formados en el Oxxo para comprar cerveza, es culpa de Obrador. Aunque yo vea que los parques siguen estando llenos, que las playas están llenas, que las calles están llenas, que la gente no usa cubrebocas, que no dejan de hacer fiestas, pero es culpa de Obrador. Porque él es el presidente. Y si algo pasa, él es el presidente. En el presidencialismo es así. El presidente tiene tanto peso que de parte de nosotros como el pueblo se le juzga, se le culpa o se le atribuye, si es que va bien, a que es el mejor presidente, ¿no? Depende del caso. Pero para la dinámica del gobierno en el presidencialismo, el presidente dice una cosa y se hace, lo cual no debería de ser, porque para eso hay consejeros, para eso hay instituciones, hay secretarías, está la cámara, etcétera, etcétera. No es un rey absoluto y no debería hacerse solo lo que él dice, pero esa característica es el presidencialismo, cuando tiene mucho peso la palabra del presidente, ¿no? Y y la institucionalización es pues crear instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de el nombre de electores, electoral, Instituto Nacional Electoral,
el instituto de... ya no me acuerdo, pero hay muchos en México, son muchos instituciones, que son las formas, son como las extremidades que tiene el gobierno para poder ir administrando todas las áreas. Imagina todas las áreas que hay para administrar en un país, y las instituciones sirven para eso. Se supone que las instituciones previenen, como por ejemplo todos los movimientos sucios, ¿no? Pero ya sabemos que las instituciones pues a veces también son corruptas, ¿no? Esto se supone que en un inicio creaba trabas para lograr hacer algo corrupto, porque ya por ejemplo hay mucha gente, si yo quiero por ejemplo robar en el seguro social, que me den un puesto de director aunque yo no sé nada, ya no es tan fácil, porque no nada más me lo va a dar el presidente, como por ejemplo en los tiempos de Porfirio Díaz, que si era su comadre, pues él me ponía donde quería. Las instituciones ya no, porque ya hay autoridades y hay que pasar por varios departamentos y peldaños, y entonces eso lo hizo más complicado, pero no imposible. De tal manera que ahora en las instituciones hay una red de influencias que las hace vulnerables a que otra vez haya corrupción entre ellas, ¿no? Pero bueno, se esperaba que eso pudiera limitar esa situación. En la parte de abajo, y ya casi acabamos, la parte de abajo dice que ordenes cronológicamente. Pues ahí es muy necio que yo te diga, porque puedes googlear quién fue primero, Lázaro Cárdenas o Álvaro Obregón. Pues ya deberías saber ahorita ya eso. Lázaro Cárdenas o Plutarco Elías Calles. Acuérdate que Plutarco Elías Calles es el sujeto que es presidente y que termina su periodo y no se puede reelegir, pero él provoca que entren como presidentes unos títeres que él pone para él seguir gobernando desde lejitos, ¿no? Entonces yo ya no puedo ser presidente porque ya fui, pero voy a poner a mi compa ahí que esté en la silla y yo le voy a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que hacía Plutarco, y a ese periodo se le llamó el maximato. Cuando llega Lázaro Cárdenas le dicen: no más, aquí los chicharrones que truenan son los míos, no los tuyos, Plutarco, así que te vas. Y me lo manda lejos, supuestamente como embajador, ¿no? Entonces le dice: tengo una chamba para ti, está súper suave, pero fuera del país. Y lo manda lejos. Entonces Plutarco pues ya se le acabó la fiesta y se terminó el maximato con Lázaro Cárdenas, que era la trivia de hoy en el Instagram. Y luego otra cosa que sí te quiero decir de ahí: el PRM, el PNR y el PRI es lo mismo, nada más que fueron cambiando las siglas, pero es el mismo partido. Empieza llamándose de una manera y termina, como ya sabemos, PRI, pero los tres son el mismo partido, ¿no? Busca cómo se llamó primero. Y la última, ya acabamos. Página 79 te pide que diferencies quiénes son los caudillos y quiénes son los presidentes. Todos los que están ahí, si no me equivoco, todos fueron presidentes, pero no todos son caudillos. Un caudillo es una persona que atrae mucho a la gente porque es muy carismático, porque cae bien, porque sabe hablar muy bien, porque hipnotiza a la gente cuando habla. Eso es un decir, ¿no? Y a la gente le gusta escucharlo y lo siguen. Tenemos uno de los caudillos principales en la historia del mundo, pues es Hitler, que tan solo con hablar los alemanes le creyeron, le compraron toda la idea y lo siguieron hasta el final, ¿no? Hay otros caudillos menos peligrosos que este sujeto, hay otros caudillos como Zapata, como Villa, o sea, gente que se destaca porque tiene un respaldo popular, ¿no? Alguien que sí lo sigue y le da cierta legitimidad a su movimiento. Casi siempre estos caudillos surgen como una alternativa de justicia frente a un sistema injusto. Es decir, hay una triangulación. El sistema es muy injusto, yo lo voy a salvar. ¿A quiénes? A los que están acá atrás, que están siendo afectados, que es el pueblo, ¿no? Que es la gente.
Entonces en ese triángulo, este caudillo derroca el sistema a través de la violencia de un ejército apoyado todo por el pueblo de acá. Y entonces ese caudillo casi siempre, no siempre, pero casi siempre llega, por ejemplo, Zapata nunca fue presidente, ni Villa tampoco, pero muchas veces sí llega a ocupar un puesto de poder, ¿no? No todos los caudillos son, en historia no hay malos y buenos, pero no todos los caudillos son buenos, aunque la descripción pareciera hacerlos ver como que pelean por causas justas y eso. No siempre, porque pues ahí está Hitler, ¿no? Luego los caudillos a veces puede que inicien con esa idea, pero la sed de poder los va transformando en el camino, ¿no? O puede que desde un inicio haya sido hipocresía y que ellos estaban persiguiendo sus intereses propios, no los del pueblo. O sea, el caudillo no es alguien bueno ni alguien malo. Simplemente es una persona que es muy carismática, a la que la gente sigue y que con eso logra hacer algún cambio en la estructura del poder. Por ejemplo, ¿quiénes fueron caudillos ahí? Pues Pascual Ortiz Rubio, por ejemplo. ¿Te suena el nombre? Difícilmente ha de ser un caudillo porque ni en su caso lo conocen, como decirlo. O sea, menos que de verdad te hayas leído todo y sepas quién fue. Pero Pascual Ortiz Rubio no pasó a la historia como alguien espectacular ni nada. Los caudillos generalmente sí son muy populares, porque esa popularidad es lo que les da poder, ¿no? Entonces eso es como una pista para que sepas quién fue caudillo y quién no. Y ahí acabamos. Ahí se terminan las tareas de esta semana. Son bien facilitas las de ahora, algunos cuantos ejercicios. Yo pienso, según yo, que te va a dejar descansar un poco, porque son ejercicios del libro, no hay nada casi que investigar. Y si estás viendo el video, pues ya casi lo hicimos casi juntos aquí los ejercicios, ¿no? Entonces, pues espero que no batalles mucho y logres descansar con esta semana para agarrar pilas para la que sigue. Y dudas de 7:30 a 2:50, no a las 11 de la noche, no el sábado, no el domingo. Si tienes Instagram, de preferencia por ahí, porque es muchísimo más fácil para mí contestarte rápido en el teléfono, que siempre lo andamos cargando, de aquí a entra a ver los correos, ¿no? Entonces, si tienes Instagram, para mí es mejor, porque también ahí, como han visto algunos, me preguntan algo y les mando la foto, y es mucho más fácil. En Classroom no puedo mandarte fotos ni nada, entonces, pero si no tienes Instagram, pues en Classroom está bien, ¿no? En el correo no te recomiendo mucho porque luego me tardo en ver los correos, pero en esas dos sí, porque me llega la notificación y rapidito te puedo contestar si estás dentro del horario. Si no, hasta que sea el horario, ¿no? Entonces, bueno, así quedamos. Cuídate, ya sabes que no debes de salir. Y pues organiza bien tu tiempo para que luego no tengas problemas de hacer las cosas de un día para otro, que todo se te junte y te estreses. Organiza bien tu tiempo, ¿ok? Nos vemos, pues quién sabe cuándo. Hasta luego.